¿Se puede tener fe y al mismo tiempo pensamiento crítico? Hoy hablaremos en este episodio de lo importante de aprender a pensar más profundamente. Yo soy Israel Jiménez, bienvenidos al podcast de Avanzamos. No olviden suscribirse para no perderse ninguno de estos interesantes episodios. El día de hoy tenemos como invitado al profesor Emanuel López, que nos va a hablar de este interesantísimo tema. Bienvenido, Emanuel. Gracias, Isra. Gracias por la invitación. ¿Cómo estás? De maravilla. Siempre es un gusto estar aquí. Hombre, ya me he estado saboreando este tema desde semanas atrás. Bien. Y me da mucho gusto que por fin podamos abordarlo. Sí. Para la gente que no te conoce, Emanuel, ¿quién es Emanuel López? Bueno, soy mexicano, tapatío, 100%. O sea, nacido en Guadalajara, Jalisco, en México. Soy licenciado en Administración y Finanzas. También, bueno, por ahí en algún momento, en alguna coyuntura de mi vida, tuve la inquietud de ser sacerdote y entré al seminario diocesano de Guadalajara, acá en México, y cursé la filosofía. Ya después de la filosofía me di cuenta que lo mío, pues no, mi vocación no era el sacerdocio y me salí. Pero ciertamente todos estos temas de la filosofía, de la lógica, de la fe, de la teología, todo esto me apasionan mucho y hasta la fecha pues estudio todas esas ramas. Sí, me queda claro, yo tengo la fortuna de considerarme su amigo. Sí lo eres. Y la verdad a mí me aclara muchos panoramas, es como mi guía espiritual. Entonces, esa es una responsabilidad grave. Pero ya lo escucharán, los temas tan interesantes y las preguntas tan interesantes que tenemos y que tocaremos. Y para entrar en contexto, ¿qué es la fe? A ver, hay una definición como que muy de librito que nos da, ¿no? Es cuando se cree aquello que no se puede ver. En cierta manera, o sea, a ver, sí, claramente, la persona cree en algo que todavía no ve, algo que no puede palpar, que quizás sus sentidos, que no es evidente para sus sentidos. Uh-huh. Sin embargo, creo que normalmente, y todos tenemos fe, eso es un tema que podrá ser muy debatible. Si yo creo algo que no puedo ver, cualquier persona que cree algo que no ha vivido o que no ha experienciado con sus propios sentidos está teniendo fe. Sin embargo, creo que la palabra denota un contexto 100% religioso o espiritual o creencia en alguna deidad. Creo que va por ahí. Okay. Si eso es la fe, ¿qué sería la razón? Ok, la razón es la herramienta que tiene la inteligencia por la cual vamos forjando el conocimiento y el pensamiento y luego el conocimiento. Como si fuera una cadena. La razón va uniendo eslabones que le parecen que va pegado uno al lado del otro y entonces le ve coherencia. Y entonces la razón va armando un sistema, como si fuera un sistema, para tratar de comprender y conocer lo que son las cosas. Entonces la razón es esta herramienta de nuestro intelecto que nos va a ayudar a conocer las cosas. ¿Pensar críticamente pone en riesgo a la fe? No, jamás. A ver, en estricto sentido, la verdadera fe es la que ha pasado por la cabeza. Si no pasa por la cabeza, podremos caer en lo que se le llama el fideísmo. Es que creo por creer. Es que creo porque mi mamá me enseñó. Es que creo porque mis papás me dijeron. Porque si no creo me voy al infierno. No, a ver, no. Eso no es fe. O sea, la verdadera fe tiene que pasar por un proceso de cribado, por decirlo de alguna manera, o sea, por la razón, por la inteligencia, para poder decir que es una verdadera fe. Hay una cuestión bien importante y que a veces creo que se nos olvida. Los seres humanos tenemos 3 facultades superiores, o sea, que nos separan de cualquier ser vivo que conocemos, ¿no? La inteligencia, la voluntad y la libertad. La inteligencia es aquella facultad del ser humano que ayuda a conocer lo que son las cosas, a conocer la verdad. Con la voluntad, el ser humano, una vez que ya conoce la verdad, con la voluntad uno ama la verdad o quiere vivir bajo esa verdad, la quiere hacer suya. Y si entonces ya sabemos lo que es la verdad y entonces la quiero, tengo capacidad de decisión y esa es la libertad. ¿Sale? Entonces, si vamos a hablar de verdadera fe, la fe es un conocimiento, es una especie de conocimiento de aquello que todavía no he podido ver. Entonces, forzosamente, si unimos estas dos partes, la fe tiene que forzosamente que pasar por la razón, por la inteligencia.
¿sí? Si no, lo repito otra vez, caemos en este vicio que es el fideísmo. Y a la primera dificultad se te cae tu supuesta fe, o tomas malas decisiones, o te vuelves un extremista, ¿sí? O sea, la verdadera fe asume y entiende toda la realidad que involucra. Una pregunta un poquito más polémica para ir calentando ¡Te motores. encanta! ¿Es verdad que la iglesia le teme a las preguntas? No, jamás. No, para nada. No, a ver, si la iglesia, una de sus fuentes, o digámoslo así, de los pilares de la iglesia, que la iglesia católica defiende como parte de la revelación, pues es la Biblia, ¿no? La Sagrada Escritura. Y entonces lo que se dice ahí lo toma como una verdad absoluta. Y en el libro de Pedro, pues no dice que vayan y den razón de su fe. Entonces la iglesia sale al mundo a dar también razón de la fe. La misma iglesia a lo largo de su historia siempre ha buscado dar razón de la fe. Tan así que existe la hermenéutica, por ejemplo, que es esta ciencia que se mete a los textos bíblicos, a los textos sagrados, antiguos, trata de penetrar en este texto, trata de posicionarse en ese contexto histórico, con el lenguaje que se manejaba ahí para tratar de entenderlo en la actualidad. O sea, no le tiene miedo a las preguntas. Es más, yo creo que la iglesia es la que más preguntas tiene. Porque se hace o dice ser custodia de unas realidades y unas verdades superiores, y entonces sale a buscar o sale a tratar de entender qué son esas verdades. Y si hay una verdad que tú reconoces, pero quieres entenderla bien, lo vas haciendo a través de preguntas también, a través de las dudas, a través de cuestionamientos, a través del pensamiento crítico, iluminado, sí, por la fe, pero es un pensamiento crítico. De hecho, la teología es una ciencia que estudia a Dios y, a Dios y a todo lo que con Él se refiere o se relaciona. Pero si es una ciencia, vámonos a la parte más básica. Ciencia también viene de logos griego, que es razón. Entonces, si vamos a hablar de una ciencia, se necesita un pensamiento crítico que va a tocar ciertos temas. En este caso, teología, temas de Dios y de todo lo que se relaciona con Él. No sé si me debe entender. Entonces, es un poquito complejo, pero sí. Sí. Pero, por ejemplo, ¿cómo pudieras tú, de una forma más coloquial, decirnos qué es el pensamiento crítico? El pensamiento crítico es, todo pensamiento es crítico. Bueno, no todo, casi todo pensamiento es crítico. El pensamiento se da en 3 etapas, ¿no? La primera etapa y la más básica, digamos, el primer paso es lo que desde la lógica se le llama la idea. La idea es cualquier cosa. Si yo veo esto, digo taza. No afirmo ni niego nada de esto que estoy viendo, es taza. Ni siquiera digo esto es una taza, no. Taza, perro, micrófono, mesa, reloj, una idea. Después el segundo paso, que la razón hace y es natural, hace lo que se le llama juicio. Juicio es cuando tú afirmas o niegas algo de una idea o de unas ideas, ¿sale? La taza es blanca. Ya estoy afirmando un color, una propiedad, por ejemplo. Y entonces digo, volteo y veo, la otra taza es blanca. Y luego viene el tercer paso. 1, 2 juicios y llego a un raciocinio. Ese raciocinio voy a suponer, estas tazas son de la misma marca. ¿Sí? De una idea, de un juicio y de un juicio, vino una unión y un raciocinio. Bien. El paso intermedio que decíamos que es el juicio, viene del griego kritos. Kritos y juicio es lo mismo. Es el Hipócrates, el hipócrita, en estricto sentido, es el que juzga, el que hace juicios. Claro, ahorita se utiliza muy despectivamente, pero en la antigua Grecia el hipócrita es el que juzgaba, el que buscaba las cosas. Entonces, forzosamente, el pensamiento crítico, si queremos llegar a una verdad, necesitas pasar por el juicio. La verdad se encuentra en el juicio, no en la idea. Entonces, si quieres buscar la verdad, ya en automático estás haciendo pensamiento crítico. Entonces, si la iglesia está buscando quiere entender unas verdades, forzosamente tuvo que ser un pensamiento crítico. Cualquier religión, cualquier idea, todos vivimos dentro de un pensamiento crítico. Yo creo, y esta es una opinión muy personal,
que lo que hace que el pensamiento crítico no parezca tan crítico o que sea muy errado o parezca muy tonto, a ver cómo va, yo creo que tiene que ver con las ideas que una persona tiene. Parte de bases a lo mejor incorrectas o incompletas, ya sea por ignorancia, ya sea por querer organizar un sofisma, que es la intención de querer engañar, y te doy una media verdad. O sea, hay muchas cosas, ¿no?, ahí que tienen que ver con este tema. Oh, muy interesante. ¿Dudar es válido o es falta de fe o parte del crecimiento? Yo creo que todo lo que dijiste. A ver, en estricto sentido, la duda es necesaria en el pensamiento crítico. Porque me aparece, por ejemplo, yo veo algo y esto puede ser esto. No, ¿y qué tal si no es? Cuando la duda se vuelve como un motor para encontrar la verdad, es, digámoslo así, que es una duda, le voy a decir así, una duda virtuosa. Sin embargo, también existe una contraposición, que es yo voy a dudar sistemáticamente porque en realidad no me quiero comprometer con la verdad. O porque quiero aparentar, y yo creo que ahí tiene mucho que ver la emoción o el sentimiento de la persona es, voy a tratar de dudar de todo porque la verdad no se puede encontrar. Es subjetiva. Entonces voy a dudar de todo y me quedo con lo que yo creo. Ya esa duda no es buena. Pero las dudas, o sea, cuando una duda te está impulsando a buscar la verdad, es buenísimo y es parte del crecimiento humano. Las ciencias se han forjado desde la duda, ves la observación, y luego dudaban y cuestionaban, y qué veía esto, a ver, yo veía esto, yo entiendo esto, y luego viene otra teoría y tal, y así se fue forjando el conocimiento humano, y así funciona. Entonces es buena la duda, claro, todo como un péndulo, tiene la parte virtuosa, pero también el vicio, ¿no? Que sería esta duda de voy a dudar de todo porque sí, no, a ver. Yo creo que la pregunta más bien iba en la cuestión de que si dudas estás como faltando a la fe, ¿no? Ok, no faltas a la... Si tú dudas, no faltas a la fe. Si regresamos, si ponemos en el asiento a la fe, en la cuestión divina, religiosa y todo esto espiritual, de hecho, estamos hablando de cosas, de misterios, cosas más grandes que nosotros, ¿sale? Forzosamente tiene que haber dudas. Si tú, como razón limitada, no tienes dudas de algo que es inmensamente más grande que tú, pues entonces no te estás preguntando, no estás haciendo pensamiento crítico. Forzosamente tienes que dudar. ¿Por qué? Pues porque nuestra razón es limitada. Estamos tratando de ir a algo muchísimo más grande, y forzosamente vas a tener dudas, tienes que tener dudas. Y regresamos a lo que decía anterior, es parte del crecimiento, estoy dudando, pero a ver, si es sistemático, yo voy a dudar que si Dios existe o no existe, podrá parecer una postura bastante tolerante, pero es lo más absurdo. Porque, bien, puedes encajar en cualquier lado, porque como no te comprometes, por ejemplo, con el creyente, y tampoco te comprometes con el que te afirma que no existe, te quedas en medio y parece muy cómoda la postura, pero en estricto sentido no estás pensando, no estás pasando de la idea al juicio. No sé si me voy a entender. Sí. Aquí, esta parte que estás tocando, me surge una duda que ya dudé. Bien, qué bueno. que no nomás digo yo, sino muchas personas que conozco y que hemos tenido este tipo de pláticas, ¿no? Que yéndonos estrictamente a la parte religiosa, Ajá. Es muy fácil decir, no, pues debes tener fe. Ajá. Y de ahí no se sale. O sea, y uno normalmente tiene que palpar algo para poder creer. Ok. Entonces, ahí es cuando empiezan los cuestionamientos de uno. No, pues tienes que tener fe. Ok, a ver, me hace un poco de ruido el debes o el tienes que tener fe, como si tuviera que ser un imperativo. Y la verdadera fe, de hecho, es más natural. O sea, la verdadera fe que ha pasado por el pensamiento, que ha pasado por la lógica, por la razonabilidad,
suele despertar de una manera muy natural, ¿no? Empezar a creer. La inteligencia viene del latín intus legere, lo que lee hacia adentro. Entonces, hay cosas que no son sensibles, que jamás las vamos a poder pasar a través de nuestros sentidos. Sin embargo, la razón, como esta facultad de la inteligencia que hablábamos, impulsa a la inteligencia a leer adentro, aquello que a lo mejor los sentidos no van a captar. Y eso es parte de la filosofía, de hecho. O sea, la filosofía parte de eso, de buscar las últimas causas solo con la razón. ¿Sí me explico? Y es una ciencia, la filosofía está catalogada como una ciencia. Entonces, a ver si entiendo esta parte de, es que si te dices, por ejemplo, católico, debes de creer, más bien entiende por qué crees. O más bien entiende qué es lo que se te enseña que creas. No como una imposición. Incluso los dogmas de la iglesia tienen una razonabilidad. Todos. No se levantaron un día los obispos o quien tú quieras y dijeron, esto, no. Hay una razonabilidad de por qué se cree todo eso. Y eso creo que eso es lo importante, ¿no? La misma iglesia tiene lo que se le llama la apologética. Es la defensa de la fe con raciocinio. Y entonces se explica todo eso. Y hay que entender por qué el padrecito Pedrito dice tal cosa. Bueno, si yo le creo a él solo porque es sacerdote, creo que ya te equivocaste. Porque a lo mejor lo que te está diciendo, pues, perdón, puede ser una tontería. Y no hay que asustarse. Hay sacerdotes que de pronto dicen tonterías. ¿Porque son sacerdotes? No, porque son seres humanos. Y es parte de la condición humana que de pronto nos equivocamos. O sea, como cualquier ser humano. El problema es cuando, es que como es, por ejemplo, sacerdote, o porque es monjita, o porque es el papa, entonces no lo voy a cuestionar. No, se puede dudar, se pueden equivocar. Entonces, yo creo que es la fe bien entendida debería saber que aquellos que nos han transmitido la fe también son falibles, porque son seres humanos. Entonces, cuando partes de eso, no vas por la vida dudando todo lo que ellos te digan. Pues no, no se puede vivir así, no se puede avanzar en la vida así. Sin embargo, vas entendiendo, te puede impulsar eso más bien, a querer entender por qué me enseñaron esto. ¿No? Y esto no es un afán de demeritar a mis papás, pero hay muchas cosas, por ejemplo, que ellos de buena fe, de recta intención, con buenas ganas, me enseñaron de la fe, que luego resulta que no era lo que la iglesia estaba enseñando. Y les dice, por tontos, no, por malos, no, porque no son creyentes. No, sí son creyentes, pero bueno, pues es parte del caminar del ser humano, ¿no? Que también de pronto uno va haciendo cosas que no son tan acertadas y no pasa nada. Entonces, por eso también creo que dudar y estar pensando de más bien, yo creo que no existe el pensar de más. Siempre es bueno estar pensando, estar rascándole a las cosas, con un afán. Cuestionando. Sí, claro, pero con un afán sincero, y esto es básico, con un afán sincero de querer buscar la verdad. Y no nomás por ser el vato que quiere debatir de todo y, no. Ahorita que estás tocando este tema, ¿hay enseñanzas de Jesús que eran radicales y que sigan persistiendo en estos tiempos? Sí, todo. Todo lo que él enseñó es radical. ¿Algún ejemplo en específico? Pues así de fácil, amarás a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Toda la ley, y lo dice, toda la ley y los profetas se resumen en esto. Y digo, yo creo que o solo un psicópata, un loco, no estaría de acuerdo con amar al prójimo, por ejemplo. Y más en la actualidad. Y eso se hace con radicalidad. O sea, y amar no, pues hay que también entender qué es el amor. No es la decisión de buscar el bien del otro, punto. E incluso a costa de uno mismo. No es un sentimiento. La verdad es que se nos confunde amor con enamoramiento. El enamoramiento es el primer impulso y es muy bonito, es con sientes maripositas y es cuando, no es que la vi está guapísima o está guapísima, me encantó y quiero. Sí, el enamoramiento es natural, es espontáneo. Podríamos decir que es relativamente instintivo, pero el amor es cuando yo decido el bien del otro, incluso a costa de mí mismo. Eso es amor. Entonces, por eso también se puede amar al enemigo. ¿Sí me explico? Entonces, esa es otra enseñanza, ama a tus enemigos. Se les ha dicho, decía, está en la Biblia, se les ha dicho, ¿no? Que odia a tus enemigos y ama a tus... No. Y él dice, Nel,
ama a tus enemigos. O sea, ¿qué mérito tiene amar al que te trata bien, al que te ama? El que te adula. Ajá. O sea, el que te cae bien. ¿Qué mérito tiene? No, o sea, ama a tu enemigo. Es, ay, voy a sentir bonito. No, es, no le hagas el mal. O busca el mayor bien que puedas de esa persona. Aunque esa persona te devuelva mal. Entonces, creo que eso es muy radical, ¿no? Demasiado radical. Pues es que no hay términos medios. Ahí no medio amo, no, o amas o no amas, punto. No se ama el 40%, y no, es o se ama o no se ama. O sea, se decide el bien por el otro o no se decide el bien por el otro. No existe un término medio. Entonces, eso es sumamente radical. Entonces, ahorita con lo que me estás platicando, entonces los católicos deberíamos ser más mediáticos o más radicales. Más radicales. El hecho de ser más radicales, creo que estamos obligados forzosamente a pues hacer semillas de amor para todos. Y eso no es ser mediático. Mediático es eso, el que está en medio. No podemos hacer eso. O eres o no eres. La misma escritura dice, ¿no? Dios vomita a los tibios. O frío o caliente, porque tibio te vomito. O sea, decídete. Entonces, pues más radical que eso. No se puede. No, entonces sí estamos llamados. Sin embargo, a ver, el hecho de que nosotros tengamos digámoslo así, una obligación por esta fe, ¿no? Porque si realmente creemos en Jesucristo, pues deberíamos de tratar de vivir. Lo malo es que también de pronto es, no lo hacen, no son católicos, por eso yo no soy católico. No, a ver, espérate. El católico no es para el que es perfecto y sabe, no, al revés. El buen católico es el que se equivoca, pero sabe que se tiene que levantar y se levanta. Y ni modo. Y a ver, no podemos... Creo que a lo largo del crecimiento humano, más bien del caminar humano, todas las personas nos vamos a equivocar, nos equivocamos. Es normal. Lo interesante, y la misma iglesia lo enseña, el santo no es el que no se equivoca, es el que se equivoca o se cae y se levanta. Sí, me equivoqué aquí no amé, aquí hice esto, pues te levantas, no pasa nada. Si puedes resarcir ese daño, fenomenal. No lo puedes hacer, no lo vuelvas a hacer. Tratas de alguna manera hacer eso, ¿no? O sea, yo creo que ese es el verdadero espíritu de amor y ese es el verdadero deber que tenemos los católicos. Amar a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Sí, y esto, a ver, también a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, primero ámate tú, apapáchate tú solo. No se refiere a eso. Se refiere a busco el bien mayor para mí y el bien mayor para el otro. Y si somos católicos, ¿cuál es el mayor bien que un católico podría tener? Ahora te la regreso, ahora yo voy a hacer las preguntas. Me dejaste. Pues es la santidad. Entonces yo trataré de vivir de la mejor manera para yo ser santo y entonces también busco que el otro sea santo. Entonces no soy una piedrita en el camino para el otro. Sí, o yo no me estoy haciendo pedazos, pelotas y estoy haciendo tonterías y cosas malas que parecen buenas. ¿Sí me explico? Entonces, pues sí, eso es creo que eso es muy radical, y creo que es el deber, el mayor deber moral, digámoslo así, que tenemos los que decimos ser católicos o cristianos. Entonces, ¿cuál sería la diferencia entre religión y espiritualidad? A ver, originalmente la religión surge de del espíritu, ¿no? La espiritualidad, por lo tanto, es esta actividad que tiene el espíritu por contactarse con Dios. Y entonces surge la religión, ¿sale? En la actualidad se quiere separar religión de espiritualidad. Y en estricto sentido es una tontería, no deberían de separarse. Pero entonces, como yo no quiero adoptar una religión porque me caen mal, ¿no? Los sacerdotes, por ejemplo, yo soy espiritual, pero voy a rechazar la religión. En estricto sentido no se puede hacer eso, no deberíamos de hacerlo. Pero bueno, nos encanta separar todo y romper todo, ¿no? Entonces, no, espiritualidad es yo y lo que yo creo o quiero que sea Dios o el universo. Está bien, o sea, pero religión en el sentido más puro significa, viene de religere, de religarte, de ligarte a Dios. Entonces, es natural que en tu ejercicio en esta actividad de tu espíritu, que es la espiritualidad, surja la religión. ¿Sí? Quizá no puede ser todo, pues termina siendo una religión, al final, por decirlo de alguna manera. Hasta aquel que no quiere seguir una institución, no sigues a la institución, pero tú creas tu propia religión.
Y el que, por ejemplo, hay una frase que me gusta mucho, el que no cree en nada termina creyendo en todo. Sí, y entonces terminas haciendo tu propia religión de tus propias creencias y haces tus ritos y haces porque tú crees que eso está alimentando tu espíritu. Pues en el fondo terminó siendo una religión individualista. Es como el dicho ese, ¿no? De que no conoce a Dios, a cualquier santo le reza, ¿no? También. Así, ¿no? Entonces, esta es muy buena, esta pregunta. ¿Por qué muchos jóvenes... Hoy andas muy apologeta. Sí. ¿Por qué muchos jóvenes Ajá. crees tú que se alejan de la religión, de la iglesia? A ver, a mí me tocó ser profesor de jóvenes. A ver, como un denominador común, sin absolutizar, pues, pero como un denominador, creo que es muy normal que los chavos traten de vivir un poquito más a lo que es apetecible a los sentidos, ¿no? Y es normal. La hormona despierta, las ganas de comerse al mundo despiertan, o sea, es normal. O sea, están pasando por un proceso biológico natural. Y es muy normal que de pronto eso nuble la razón. Y la fe es una cuestión de razón, no de emoción o de sentimiento. Hay que entender eso bien. Sí, o sea, aquel que quiera que su espiritualidad siempre le dé sensaciones, hoy se va a equivocar mucho. Pero bueno, los jóvenes, creo que por ahí puede ser, ¿no? La parte más complicada. Pero los que realmente se alejan porque están cuestionando, creo que tiene que ver con un tema, pues, no sé, de experiencia de vida. Quizá muchos han pasado por unos sufrimientos tan duros que es normal que volteen y digan, y aquel que está en el cielo, que dicen que es Dios y que es mi Padre, ¿por qué no me cuidó? Y es muy normal, o sea, la misma iglesia por eso acoge con misericordia a las personas que han sufrido mucho, ¿no? Y de pronto por eso se alejan, y es normal. O sea, hay sufrimientos en la vida del ser humano que son tan duros que en el momento en que uno pone la mente ahí, la razón ahí, pues se puede romper aquello que es fe, ¿no? Pero eso aparte también es que eso es bonito, porque ¿dónde estaba ese Dios? ¿O por qué no me ayudó? ¿Por qué no? Y empezar a hacer preguntas, empezar a dudar, te va llevando por un camino también de entender a Dios. Bueno, no entender a Dios, sino entender la fe desde otro ángulo. Porque la verdad es que la fe abraza todas las realidades humanas. Y una realidad humana es el sufrimiento. Creo que también pueden influir varios factores. Por ejemplo, la cuestión, como lo acabas de decir, generacional. O sea, las edades. Hoy en día estamos viviendo con exceso de información por redes sociales, en internet puedes encontrar la información que tú gustes y quieras. Ahora con inteligencia artificial también le puedes estar pidiendo información que puede ser fake o puede ser no muy verídica, que digamos, etcétera, etcétera. Influencias de otras personas también, ¿no? Opciones también de otras formas de llevar a cabo, digamos, la espiritualidad, o sea, otro tipo de religiones. Pero al final del día, creo yo que hay unas edades que como que siempre regresas a las bases, ¿no? Al ser, no sé si es cuando ya estás un poquito más consciente o con un cierto grado de conciencia, o sea, ya más maduro, conscientemente y también espiritualmente, ¿no? Que buscas o regresas a esta parte de la espiritualidad o de esa conexión que pierdes cuando estás más joven. Y te lo digo, por ejemplo, hace unos meses atrás fui con una amiga a la iglesia y ella llevaba a sus dos hijos, una niña y un niño, adolescentes, digamos 12 y 15 años, y ellos están súper aburridos. O sea, así como de que ya se acabe, por favor. O sea,
ya se movían por un lado y se movían por el otro, y pues distraen, por ejemplo, a las personas que realmente están interesados en escuchar la palabra en este caso, del padre, ¿no? Ok. Pero sí siento que debe de haber una labor ahí en la que, no sé, que estén haciendo en las iglesias para cautivar más a los jóvenes, ¿no? Que también hace mucha falta esa parte espiritual en los jóvenes. Mira, unos adolescentes que están por ejemplo, en una misa y están aburridos, son muy sanos. No es el momento, no están en la etapa de la vida donde tienen que estar maravillados por lo trascendental y estar quietos. No, si están ahí, están aburridísimos y ya no hay a dónde, son adolescentes sanos. Entonces es normal. Ahorita que comentas, la iglesia debería de hacer más a lo mejor para captar jóvenes. A ver, creo que está demostrado que no hay mejor, digámoslo así, evangelizador para un joven que otro joven. O sea, porque entienden el contexto, entienden el lenguaje, saben lo que quieren, se entienden mejor. ¿Sí? Es muy normal que los adultos tendamos a juzgar de otra manera. Claro, la experiencia y la vida te ha dado otra visión. Y de pronto se nos olvida, y es normal, también creo que los adultos se nos olvida cómo fuimos cuando éramos jóvenes, cuando éramos adolescentes. Y es normal, y está bien, tratas de imponer esa visión. Pero los adolescentes en ese momento están buscando algo más experiencial, algo más sensorial, y es normal. Es parte de las etapas, ¿no? de naturales, biológicas de la vida. Entonces, y la iglesia hace mucho con eso, tan así que existe lo que se le llama la pastoral juvenil. Todas las diócesis tienen. Y sí, a lo mejor hay un grupo de sacerdotes o de monjitas o de algunos que nada más van cuidando la doctrina. Pero quienes en realidad salen al mundo a tratar de captar más jóvenes son otros jóvenes. Muchos, la gran mayoría, convencidos por alguna experiencia que han tenido. Y todos, 100%, han pasado por una cruz bien interesante. Todos. Porque el sufrimiento es inherente a nuestra naturaleza, ¿no? Entonces, un chavo que, un chavito de 14 años, por ejemplo, que lo acaba de cortar la novia y se le está cayendo el mundo, es que eso es bueno, eso es importante para ese joven. Uno de adulto dice, bueno, es que no es para tanto. No, espérate. En la etapa humana en la que se encuentra este chavo, se le está acabando el mundo. Sí, claro. Y qué mejor salvador, digámoslo así, o ayuda, que otro que entiende que se le está acabando el mundo y lo sabe vivir de esa manera. Y eso es una maravilla. Y entonces, si hacen su labor, que a lo mejor para los adultos parece efímera o no la entendamos, no quiere decir que no se esté haciendo. Pero tú te vas a los templos, por ejemplo, a los grupos parroquiales, y hay mucha juventud. ¿Sí? El que va por la vida no va gritando, soy católico, no. Vas haciendo la vida y tu vida termina mostrando quién eres, ¿no? Y yo creo que esa es la naturalidad de vivir la fe. Y eso es una belleza. Cuando tú vives de acuerdo a lo que tú crees que es el mensaje de Jesucristo, y no tienes que gritarlo al mundo. Tus hechos gritan el nombre de Jesús, pero tú no vas gritando, no. ¿Sí me va a entender? Sí. Tú no lo gritas, lo gritan tus acciones. Y eso es lo bonito. Entonces, con lo que estás comentando, ¿se puede ser creyente y cuestionar a la institución? Sí. A ver, la institución, ya estamos reduciendo la religión a un segmento, que es la institución, las jerarquías y todo. Volvemos a lo que decíamos casi al principio. Son seres humanos. ¿Se pueden equivocar? Sí. Se pueden equivocar y se van a equivocar y se equivocan. Se han equivocado, se equivocan y se equivocarán. Es normal, condición humana. Y como condición humana, pues claro que puedes cuestionar. Claro que se vale cuestionarlo. O sea, te cuestiono porque hay que encontrar la verdad, o te cuestiono porque te quiero destruir. Es diferente. Ya la intención, pues ya esa sí es totalmente subjetiva. Porque cuestiono. O sea, ¿por qué cuestiono que, y no me refiero a nadie en concreto, tal sacerdote abusó de unos niños? Lo tienes que cuestionar. A ver, es que eso es por razonamiento humano, por ética, por moral,
no hay manera de no quererlo cuestionar. No, es que es el sacerdote. No, cuestiona. Es que no hay que cuestionar la institución. Se cuestiona la institución. ¿Por qué? Porque hay naturaleza humana. Y no pasa nada. Se cuestiona y no pasa nada. ¿Sí? La iglesia tiene por ahí también incluso parte de sus estructuras, varias, pues no sé si se le llaman oficinas, que aceptan todo ese tipo de cosas. Y trata de darle respuesta. Lo hace. No es muy conocido, pero sí lo hace. Acepta la crítica. ¿Sí? Oye, pasó esto, o me gustaría entender esto, y se te da respuesta. Es parte de la, digámoslo así, de la vocación pastoral que tiene la iglesia. Lo hacen. ¿Se puede distinguir la fe auténtica del fanatismo? Sí, claro. El fanatismo, a ver, el fanático suele ser muy radical en el mensaje, en la doctrina, en lo que dice el texto, el librito, ¿sí? Y te lo dicen de pe a pa y tal. Pero al momento de practicarlo, de vivirlo, ya no lo hacen. O sea, la persona que realmente tiene fe, lo poco o mucho que sepa, lo sabe vivir. Esa persona tiene fe. Aunque sea ignorante, por decirlo de alguna manera, que conozca súper poquito, pero eso poquito lo lleva con todo el corazón, con todas sus ganas, a su vida, esa persona tiene fe. ¿Sí? El otro puede ser un erudito y te conoce todas las citas bíblicas y sabe cómo funciona y entonces tal, pero no lo pone en práctica, es baba de perico. Ese es el fanático. Y normalmente el fanático termina siendo las atrocidades en pro de lo que dice que cree. Entonces voy y te pongo una bomba porque no crees en el Dios que yo creo. Oye, espérate. No. ¿Sí me explico? Entonces, si eso que tú crees realmente lo sabes vivir, o sea, por ejemplo, en este caso que estamos hablando de como católicos, es si yo creo que todo se resume en amar a Dios y a mi prójimo como a mí mismo, y con mis limitaciones humanas lo estoy tratando de vivir, tienes fe. Pero si yo soy una persona que te puedo decir que conozco, no sé, teología moral, y voy y te digo, tú no estás casado y tienes una... No, te vas a ir al infierno porque tú eres un... Y empieza a faltar la caridad, y luego vas y dices, no, y Israel tiene... No, a ver, espérate, ¿tú quién eres? O sea, ese está siendo fanático. No sé si me doy a entender. Sí. Entonces, el fanático le da mucho peso a lo que dice y corta cabezas también. Y dices, no, espérame. No. Así no funciona. De hecho, Jesucristo atacó a los que hacían eso, que eran los fariseos. ¿No? Te enseñaban, pero vivían del nabo y te ponían pesos. No Jesús les dice sepulcros blanqueados. Le cierran la puerta del cielo a la gente y ustedes ni siquiera lo viven. Y voltea con la gente y le dicen, hagan lo que ellos les dicen, pero no imiten sus acciones. Pues eso es durísimo. ¿Sí? Entonces, la vida te termina diciendo si realmente tienes fe o eres un fanático. Muy bien. ¿Tienes algún autor que nos recomiendes para enseñarnos a... ¿Chistes? No. A pensar más profundamente. A mí me gusta muchísimo un autor que es muy irónico, es inglés, Gilbert Keith Chesterton. Así lo pueden encontrar como Chesterton. Okay. Es un tipo, como buen inglés, es medio agrio, pero es algunos le llaman el padre del sentido común, porque con una naturalidad te explica los temas que tratan sus obras y es buenísimo. Aparte tiene obras novelescas, el padre Brown, por ejemplo, que es un sacerdote que resuelve casos. Es buenísimo, es muy padre. Y dentro de todo el desarrollo de sus obras, te habla con una profundidad brutal. A mí me encanta muchísimo. Lo voy a buscar, porque sí necesito. Toca muchos temas, no solamente temas de Dios o de fe, no, temas humanos, temas de política, temas... Si puedo recomendarte un libro que es chiquito, es una micronovelita, microhistoria, microcuento, decirlo de alguna manera, pero es un momento profundo, se llama El hombre que fue jueves. Y creo que esa es una muy buena entrada para empezar a leer a Chesterton. El hombre que fue jueves. Búscalo, porque yo sí lo voy a buscar. Sí.
¿Qué le dirías a alguien que quiere creer pero tiene dudas? Que quiere creer, pues ya está Quiere. creyendo. El hecho de querer creer, ya estás creyendo. Quizá no has encontrado las razones de por qué crees, pero estás creyendo. Está buenísimo. Porque de hecho así empieza, es muy natural. Oye, yo quiero creer, es que me parece que allá hay algo superior a nosotros, es que yo veo la naturaleza y esto no pudo ser con la explosión de una celulita, unos átomos de nitrógeno. No, a ver, el orden que veo y entonces me cuestiono, pues qué, a ver, es que me gustaría creer que sí hay algo. Bueno, pues piénsale, cuestiona. Y eso es una maravilla, encontrarte un ser humano que se está haciendo pedazos por encontrar la verdad y está buscando por acá y por acá. ¡Buah! Es padrísimo. A mí me encanta eso. En una charla que tuvimos, de las bastantes de café que nos hemos aventado, de hecho, me comentaste que hay científicos que son creyentes. Uh-huh. Que pareciera que no debería ser, ¿no? O terminan haciéndose creyentes. No recuerdo bien la estadística, la leí el otro día, pero bueno, no recuerdo. Lo digo con temor a equivocarme, pero para que se entienda el contexto, ¿no? Se decía que, no, que si Newton, o sea, todos los científicos grandes o muy beligerantes, ¿no? En el conocimiento y los que han aportado cuestiones científicas Einstein, fuertes, ajá, todos esos, la estadística era como del 87% eran creyentes. Sí, claro. O sea, lo que yo sí he visto en varios escritos de muchos de ellos, la gran mayoría terminan diciendo, a ver, nosotros que conocemos, que hemos podido encontrar el orden del cosmos, la complejidad del ojo humano, de la manera en que interactúan los seres vivos, ver el orden que existe en la materia, con la energía, es que esto no puede ser espontáneo. O sea, la teoría del Big Bang, que es la más aceptada, incluso científicamente, se queda muy corta. O sea, muchos te dicen, oye, la teoría del Big Bang, sí, es una explosión, pero esa explosión venía cargada de algo o de alguien que estaba aportando un orden a todo. Los católicos le llamamos Dios. Okay. Vamos con unas preguntas así rapiditas, porque ya el tiempo ya nos comió y estamos por finalizar, desgraciadamente. Digo, porque estos temas dan para 3, 4, 5, 6 episodios, ¿no? No, para toda una vida. Sí, claro. ¿La fe y la razón se contradicen? No. Y esto lo relaciono con una frase de una de las encíclicas más fuertes de Juan Pablo II que se llama la Fides et Ratio, la fe y la razón, y empieza abriendo diciendo, la fe y la razón son las dos alas por las cuales el ser humano se eleva a la contemplación de la verdad. Necesitas fe y razón para contemplar la verdad un poquito mejor. Bien. Siguiente. ¿Dudar de la fe está bien? Bien, sano, prudente. y muy, es muy aventurero eso. Pero está bien. Sí, claro, totalmente. ¿Jesús fue revolucionario? Para nada, no. Él no vino a abolir la ley y los profetas, vino a darle plenitud. Así lo dijo él. O sea, vino a darle sentido a lo más antiguo de lo antiguo. No vino a romper. El revolucionario hace una guerra para romper el orden, ¿no? Él vino a darle plenitud a ese orden. Entonces no es revolucionario. Esto es muy bueno. ¿La iglesia necesita cambiar o evolucionar? Ninguna de las dos. A ver, Ups. Tiene que cambiar la iglesia. Todos los bautizados somos la iglesia. No solamente la jerarquía. La jerarquía son los cardenales, los obispos, los sacerdotes, los diáconos. Esa es la jerarquía. ¿Sí? Podemos decir, ok, sí hay que cambiar. Pues sí, pero porque cada uno de nosotros tiene que cambiar. Cada uno de nosotros tiene que ser mejor. En ese sentido, la iglesia tiene que cambiar. ¿La iglesia tiene que cambiar lo que enseña? No. La iglesia no tiene la autoridad de cambiar lo que considera que Jesucristo reveló. Solamente administra. Eso no lo puede, ni tiene por qué quererlo cambiar. ¿Evolucionar? No. Porque la evolución conlleva forzosamente un cambio de identidad, un cambio de esencia. Y no, al revés.
tiene que aceptar lo que es. Y eso es no evolucionar. Y por último, creer sin cuestionar, ¿es sano? No, muy insano. Regresamos. Termina siendo un fideísta. Y eso no es sano. Ok. ¿Quisieras agregar algo? Como te lo comento, desgraciadamente tenemos ¿Muy el serio? tiempo eliminado. Pero, No, nada, la verdad es que cuestionen siempre, ¿no? Cuestionen en el buen sentido, por un hambre de encontrar la verdad. Y la verdad es que pues es una maravilla el mundo del razonamiento, del pensamiento crítico. Entender aquello que veo o que no veo, lo que está más cerca o más lejos, es una maravilla. Por algo muchos de los avances de la humanidad se dieron desde los griegos, que tuvieron la capacidad de sentarse a reflexionar. No nos ayuda estar tan adictos a los celulares, en las redes sociales, porque eso mitiga tu capacidad de pensamiento, ¿no? Pero yo creo que sí vale la pena sentarse a cuestionar de pronto, ¿no? Un buen café, una buena cerveza, una buena charla con un amigo, un cigarro y estar ahí arreglando el mundo. Y eso, ahí se abre muchísimo, se rompen muchos paradigmas, se encuentra mucho la verdad. Yo he encontrado personalmente mucha satisfacción en esos momentos. entonces, la reflexión y el consejo sería, Sí. cuestiónense. Junto con un buen amigo, mejor. Ok. Bueno, pues damos por terminado este episodio. Un episodio muy polémico, Sí. de mucho pensamiento, de mucha tarea mental. ¿Qué opinan? Comunidad Avanzamos, los leemos en sus comentarios. Y pues bueno, darte nuevamente las gracias y esperemos que no sea ni la primera ni la última, sino la primera de varias. Entonces que te vamos a invitar para ver otros temas, porque también por allí me encantaría abordar el tema de, bueno, ahí la dejo en el aire, ¿no? Que lo habíamos platicado de la pareja tradicional como la conocíamos está en extinción. No, para nada, no. Pero bueno, ya platicaremos de eso. Ya Sí. platicaremos. Y bueno, pues comunidad avanzamos nuevamente. Suscríbanse para que no se pierdan este tipo de comentarios, de charlas, de episodios que creo que nos suman mucho a nuestro crecimiento profesional y personal. Y pues bueno, nos vemos la próxima. Hasta luego.